Y cualquier medio que se precie y persona, tiene que tener en la vida un gabinete multidisciplinario. Tener un abogado de confianza, un contador de confianza, un psicólogo de confianza, un educador de confianza, un psiquiatra de confianza, porque si no, no se puede, plomero de confianza, todo lo que usted necesite, hay que tener cerca a alguien para, bueno, poder saber algo más. Se lo digo porque hoy es un día internacional, estas cosas que aparecen, que se inventan por ahí, pero que traen por lo menos temas importantes. La salud mental es un tema siempre delicado, complejo. Y hoy es el Día Internacional de la Esquizofrenia. Por ahí es una enfermedad mental un poco más visible que otras, pero de la cual poco se conoce. Vamos a ver si el doctor Georgie Weil, nuestro psiquiatra de cabecera, nos puede ayudar a conocer un poco más de qué se trata esta enfermedad, cómo se la puede tratar. Hay cosas que se han, como en todo, hecho y avanzado. Georgie, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Miki. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿qué nos cuentas de la esquizofrenia? Primero voy a tomar un segundo para referirme a esto que mencionaste, el Día Internacional de tal cosa, ¿no? Ujú. Eh, a mí me parece bien que se recuerden algunos días algunas situaciones especiales, porque eso permite que la población en general tome conciencia. Para nosotros no hay un día especial de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave cuyo, cuya instalación en el sujeto se produce generalmente en torno de la adolescencia o la adultez temprana, alrededor de los 20 años. Eh, Quiero decirte que el concepto de las estadísticas en los últimos 50 años ha cambiado tanto porque han surgido nuevas patologías mentales que hacen quizás difícil tener una categorización absoluta, un etiquetado perfecto, ¿no? Eh, cuando, cuando yo hice mi formación en el Hospital Borda, 1973, Uy, ah, eran esquizofrénicos crónicos. perdón, vuelve Georgie que se congeló un minutito, decías año 73 en el Borda y ahí nos perdimos. La mayoría de los pacientes internados en ese momento eran esquizofrénicos crónicos. Ujú. Pero está bien que se haya congelado, porque esto es lo que pasa con la esquizofrenia. El esquizofrénico se congela en algún momento determinado de ese proceso de desinvolución mental y empieza a regirse, tal como dice la palabra esquizofrenia, con la mente partida, ¿no? Es decir, hay una partición de su capacidad de estar conectado con el mundo. Cuando decimos esquizofrenia estamos hablando de una multiplicidad de rasgos, ¿no? Desde una de las más comunes, por el ruido que hace, es la esquizofrenia paranoide, ¿no? Es decir, donde obviamente la persecución forma parte y esto, de repente alguien puede decir en el edificio un individuo que tiene cosas raras y que dice que le ponen cámaras, lo persiguen. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los síntomas más importantes que aparecen están dentro del campo de las alucinaciones y los delirios, ¿no? La alucinación es un trastorno de los sentidos, mientras que el delirio es un trastorno del pensamiento. Y a veces es tan profundo, y a veces es tan bizarro, que el diagnóstico de la patología mental, no le ponemos el nombre esquizofrenia, lo hace hasta el portero, ¿verdad? Dice, está loco. Mm. Eh, yo quiero, de algún modo, hacer rápidamente un raconto histórico, ¿no? Allá por el 1500, un pintor flamenco, el Bosco, pinta un cuadrito muy pequeño que está en el Louvre, que realmente es impactante. Primero que es muy chiquitito, 60 por 30 centímetros, la nave de los locos, ¿no? Como que en el medioevo a los individuos que estaban dentro de ese rango de locura, de psicosis, de esquizofrenia, los ponían en una nave y los lanzaban al mar, ¿no? Es decir, es como que el tratamiento era deshacerse de ellos. En la literatura encontramos grandes maestros, genios, que, bueno, yo no me atrevo a hacer ningún
diagnósticos sobre la personalidad de Franz Kafka, pero Kafka en su obra La Metamorfosis, El Castillo, en el proceso, pero básicamente la Metamorfosis, con su personaje Gregorio Samsa, que parecería sentir que se transforma en una enorme cucaracha, ¿no? Es decir, está hablando de locura, ¿no? A lo largo de los años, Y se volvió a de congelar. hacer, Ahí sí. se volvió a congelar. Justo, pero ya estamos. Ah, no, bueno, no es mi falta, yo de esto, de tecnología no entiendo. Pero lo que quiero decir, que a lo largo de los años, nosotros vamos viendo cómo hay un incremento en la población esquizofrénica. Hoy se calcula, son estadísticas de la Organización Mundial de Salud, pero la OMS no habla de todo el planeta, porque no sabemos bien qué pasa en África. Esta es la realidad. Ujú. Tenemos quizás del mundo occidental. En el mundo occidental están diagnosticados como esquizofrénicos uno cada 300 individuos. Quiere decir, 1 cada 300. con el diagnóstico médico de esquizofrenia, ¿no? Ujú. Es decir, estamos frente a un número que realmente es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante este número? Porque no hay tratamiento que cure. Quiero ir atrás un minuto a preguntarte de lo que se sabe y de lo que no se sabe. ¿Qué es? Digamos, eh, ¿es un tema químico? ¿Es un tema psíquico? ¿Cómo un individuo, digamos, padece de la esquizofrenia? Hace cerca de 40 años, la editorial Amorortu sacó un libro que se llamaba La esquizofrenia y convocó a 6 diferentes autores mundiales sobre esquizofrenia. Vos terminabas de leer el libro y te encontrabas con un capítulo que hablaba de los factores socioculturales. Un autor. Otro autor que hablaba de los factores genéticos. Otro autor que hablaba de los factores familiares. Otro autor que hablaba de los factores físico-químicos. Y cada capítulo, cada libro que leía o cada capítulo dentro del libro decías, esta es la verdad. Y la verdad es que es el conjunto de todo esto. Prevalece algo. Es decir, dentro de una familia donde hay pacientes esquizofrénicos, a predominio en la mamá como una persona esquizofrénica, es muy probable, altamente probable que el hijo sea esquizofrénico. Mm. Y en este caso, la genética, la epigenética del individuo, quizás se va transformando a partir de lo vivencial. Es decir, quizás no haya un gen específico para que ese individuo sea esquizofrénico, pero al tener un entorno en donde la madre es esquizofrénica, va a ir asimilando esa conducta hasta terminar amoldándose a lo que es el patrón esquizofrénico. ¿Hay grados de esquizofrenia? Sí. Sí. El grado más dramático, que lo hemos visto en el Borda, es el grado de la esquizofrenia catatónica, ¿no? Es decir, la catatonía es cuando un individuo está sentado durante días, horas, o puede estar parado en una posición de lo más extraña y no se mueve, es inmóvil, ¿no? La esquizofrenia catatónica es, digamos, que es el grado más extremo y más doloroso de la enfermedad mental. Por otro lado, lo que mayoritariamente vemos a partir de la irrupción de psicofármacos cuya efectividad es relativa es lo que llamamos esquizofrenia residual. No existe la curación de la esquizofrenia. Existe el tratamiento, la compensación, el manejo de situaciones graves de la esquizofrenia. La esquizofrenia, un individuo en medio de su alucinación, pensando que lo persiguen, o en medio del delirio que le da indicaciones de que mate a tal persona, puede incurrir en situaciones muy graves. Es decir, la violencia no es ajena a la esquizofrenia. La esquizofrenia no es para una aproximación social y amistosa, es para una aproximación realmente profesional. Por otro lado, quería agregarte algo, Miki. La medicina tiene una característica, que es una ciencia que se va transformando a medida que hay progreso. Es decir, la matemática es una ciencia dura, que no cambia. La medicina se maneja con factores que son hoy absolutos, pero son provisorios, Ujú. porque el progreso que existe permite ir avanzando. Por ejemplo, nadie imaginaría 50 años atrás que una resonancia magnética de cerebro
con contraste, me permitiría a mí tener imágenes que me permitirían incluso predecir cuál es la evolución que va a tener ese individuo. O sea, estamos en un territorio en donde cada vez nos cruzamos más lo que es lo psiquiátrico, psicológico con lo neurológico y lo biológico. Ujú. Hay autores que le están dando cada vez más importancia a la microbiota, ¿no? El otro día tenía una charla con una de mis nietas, Con una de tus nietas. mi nieta Sofía, Ujú. una chica casada, 24 años, que empezó a preguntar, ¿no? Y realmente me llevó a reflexionar mucho, ¿no? Es decir, ella había leído un artículo sobre la importancia de la microbiota intestinal y las enfermedades mentales, ¿sí? Bueno, es un capítulo que se está abriendo recién. Entonces, la manipulación genética de los trastornos como la diabetes nos Ujú. permite decir, bueno, ¿podremos avanzar en el tratamiento preventivo a nivel genético? Está abierto este capítulo. Está por verse. Tengo una pregunta más y con esto de alguna manera, eh, bueno, tocamos el tema. Yo digo, dijiste uno de cada 300 en términos Sí, de la estadística que hay. Ahora, convivimos entonces con muchos esquizofrénicos y a veces sin saberlo, que en su vida relativamente cotidiana por ahí no te das cuenta hasta que se le gatilla, ¿es así? sí. Lo más frecuente, primero, la esquizofrenia tiene picos agudos, que es el brote, ¿no? Donde Ujú. realmente el único camino que permite hacer un abordaje es la internación. Ahora, cuando el paciente es crónico, que es lo que llamamos la esquizofrenia residual, empieza a convivir en la sociedad, pero con una vida muy limitada. No tiene una capacidad de desenvolvimiento laboral, de estudio, ¿no? Y son esos individuos que viven en una pobreza total, ¿no? Una pobreza intelectual, una pobreza social. Y han sido individuos que tuvieron su brote esquizofrénico, que pudo haber sido diagnosticado y tratado o no, pudo haber pasado de largo, ¿no? Así que sí, nosotros, bueno, convivimos con Ujú. mucha locura, en el sentido simple de la palabra. Y esa locura, dijiste, en algunos grados, además de la internación, se puede de alguna manera ir conteniendo a través de medicación. Eventualmente, porque esto me da lugar a un comentario muy breve. Cada vez estamos viendo adictos a sustancias químicas cuya acción es una desorganización de la capacidad de pensar y de actuar. Entonces uno se encuentra con un individuo que ha consumido un cóctel de droga, Ahí otra vez. una posibilidad muy precisa de diagnosticar si es una psicosis tóxica Mm. o es una psicosis genuina, ¿no? Entonces estamos en un campo muy complejo y estamos en un proceso de revisión, incluso de las estadísticas. Bien. Señores, la salud mental, un tema enorme y que tiene, como dijo acá el doctor Weil, mucha más presencia de la que a veces queremos creer, con lo cual hoy era importante traer este tema, la esquizofrenia, un fenómeno que se sigue estudiando y que obviamente sigue golpeando a las personas que lo sufren y a su entorno. Georgie, gracias como siempre. Un segundo, Miguel. Voy a Diga. mandar a tu correo electrónico un booklet, un folletito de 8 carillas en español, se llama La esquizofrenia, que fue publicado por el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, que tiene obviamente información de difusión científica sin ninguna finalidad comercial, que esta es la otra cosa que me preocupa cuando alguien dice voy a googlear, ¿no? De repente se encuentra con cosas que tienen una intención. Así que en tu correo electrónico vas a encontrar este folleto para el que quiera. Bárbaro, lo vamos a agregar obviamente cuando publiquemos esto porque me parece tan importante y lo que estás diciendo también esto, ¿no? Poder diferenciar a veces entre lo que te van diciendo con intenciones que uno no tiene tan claras. Gracias y hasta la próxima. Que esté bien. El doctor George Weil, trayéndonos este tema, la esquizofrenia.